Ya nos tardamos un poquito más en conectarnos, no sé qué le pasaba hoy al Face Live, pero bueno, forma parte justo de esta modernidad. Bueno, pues yo agradezco muchísimo la presencia de una parte importante del Comité Académico de Interlínea que me acompaña, que nos acompaña en este cierre. Se encuentra con nosotros Felipe Maya, quien el día domingo estuvo en nuestra reflexión vespertina. El día lunes estuvo Eduardo Andión junto con Camilo Ayala, que esperemos que en cualquier momento se incorpore. El día martes estuvo Vianey González junto con Cianya Ruiz, quien no va a poder asistir. El día miércoles estuvo Jerónimo, no es cierto, sí, Jerónimo, estuviste tú el lunes más bien, ¿verdad? Jerónimo estuvo el lunes, Alejandro estuvo No, miércoles y yo jueves. estuve miércoles con Alejandro. Ah, sí, ok. Jerónimo y Alejandro estuvieron el día miércoles y Alejandro también acompañó a Andrea, que esperemos que en cualquier momento se una. Y bueno, pues en todas las sesiones pues estuvimos Daniela y yo presentes como parte del equipo de inicial o de producción o central o como quieramosle llamar de Interlínea. Y que bueno, pues en esta ocasión pues tomamos la decisión, no solamente por ser virtual, sino por la actual presencia del comité académico, hacer un ejercicio de reflexión durante la FIL de Guadalajara y que a nuestro parecer pues terminó siendo un seminario de reflexiones muy interesantes que ponen sobre la mesa varios enunciados que debemos de considerar para pues para la Agenda 2021 de Interlínea y creo que por ahí vamos a manejarlo ya de una manera más concreta hacia adelante. Bueno, pues muchísimas gracias y ¿cuál sería la idea del día de hoy? Bueno, pues hacer un diálogo entre cruzados sin un orden muy específico, aunque tenemos algunos detonantes que nos pudiesen ayudar a la reflexión. Yo creo que el primero que podemos tomar es tratando de ser muy periodísticos, pues hoy a las 12 del día se dieron las estadísticas en una conferencia de prensa donde estuvo presente el rector de la UDG, estuvo Padilla y estuvo, ¿cómo se llama esta? Ay, se me acaba de ir el nombre. Ay, Marisol. Marisol Schultz, Marisol Schultz, ay, me va a matar. Marisol Schultz, estuvieron las tres y presentaron al país invitado del próximo año que será Perú. Y bueno, pero lo más importante en todo esto, y ahí lo pongo sobre la mesa, la FIL pasó de miles a millones y tiene que ver este asunto de lo virtual y lo presencial y también se pone en juego el asunto de lo visible y lo invisible. Entonces, pongo esos conceptos sobre la mesa para que, bueno, pues ustedes vayan tomando un poco este diálogo al respecto. Adelante, Eduardo. A mí me gustaría que Felipe nos hablara un poco sobre este proceso de qué serían los millones que estuvieron en la FIL. Es decir, porque hay likes, hay flujo, hay tráfico, como que sería interesante que Felipe nos desglosara un poco lo que significa estos millones que dicen que ocurrieron o que sucedieron a lo largo de esta semana. Sí, digamos, toda métrica en Internet se puede interpretar de distintas maneras, ¿no? Y siempre ver números grandes, pues, lo tomamos como algo positivo, ¿no? Pero sí hay que como pensar en qué es lo que nos estamos imaginando, ¿no? Y en tratar como de entender que esos 25 millones no son, o sea, imagínense, no sé, 10 estadios de fútbol, esos son 600,000 personas. O sea, cuando hablamos de tantos millones, estamos hablando de números de países enteros, ¿no? Yendo a la FIL, eso habría que ver en calidad de qué y qué es lo que están haciendo. O sea, si se toma en cuenta, por ejemplo, que alguien entra 20, 30 segundos a ver algo y luego se va,
y si eso entra en determinada métrica o no. Entonces, ciertamente son las primeras cifras, pero habría que pensar en qué significan. Yo, por ejemplo, algo o sea, lo primero que noté en términos de la diferencia entre estar en el evento Phil y entrar a ver videos de YouTube es la falta de exploración. O sea, me refiero a que cuando tú estás en un espacio físico, no necesariamente controlas a qué vas a estar expuesto. Si tú estás en algún evento o en alguna exposición, pues vas a ver lo que te interesa, pero para llegar a aquello que te interesa, pues vas pasando por ciertos pasillos o por ciertos stands o por ciertos lugares que a lo mejor en un principio no te interesaban, pero ya una vez que ves que la gente está ahí, de qué se está hablando, etcétera, ya te puede llegar a interesar, ¿sale? O sea, y este comportamiento o esta oportunidad de ver cosas que no necesariamente te interesan en primera instancia, me parece que se pierde. Me parece que finalmente en el evento de tipo virtual, esas millones de personas no están entrando a un lugar en donde está todo, sino que es más bien el conjunto de distintos intereses que no necesariamente se encuentran. O sea, y que ahí habrá algunos lugares más populares que otros, pero esto no necesariamente hace que todo entre en contacto. Digamos, yo me atrevería a decir que la gente entró exclusivamente a ver aquel tema que le interesaba, y lo demás, bueno, pues también no hay tanto tiempo, ¿no? Entonces, esa es como la primer gran diferencia que vi y que hay que pensar a la hora de estar pensando en métricas, ¿no? O sea, ¿qué significan esos números y qué comportamientos significan esos números y que no necesariamente son comparables con una estancia o con una travesía a través de un centro de exposiciones, por ejemplo, ¿no? Ese es como la primera acercamiento que tendría yo. En la Felipe, conferencia, acabas de en la decir que en Internet no está todo. Digamos, eso es una herejía. No, y me parece interesante también, solo meto un tuit ahí, en términos de que es cierto que perdemos el plano de la incertidumbre y de justamente la sorpresa, pero al mismo tiempo creo que la lógica asincrónica nos permitió estar en más lugares a la vez, en una misma fila, en más espacio de los que participábamos en el offline. Y eso me parece también interesante, más allá cualitativamente y ya no cuantitativamente, ¿no? Nada, dejo el tuit ahí. en Yo la conferencia, comento, perdón, déjame, adicionalmente a eso. ok, Sí, nada adelante. más un paréntesis. En la conferencia de prensa dijeron que habían medido no solamente sus páginas, sino las anexas y los medios de comunicación que lo estuvieron planteando, ¿no? Es decir, que tenían 3 o 4 métricas con las que habían llegado a esta conclusión. Sí, yo nada más agregaría esa reflexión que sí coincido en que los números tienen que ser relativizados en función de exactamente qué significan y eso siempre va a pasar, ¿no? Con cualquier métrica porque solamente mide una variable y no las otras, ¿no? Pero una de las razones que puede haber alimentado en todo caso un aumento de visitantes es que no tienes que desplazarte a una ciudad, ¿no? Pienso que a lo mejor hay gente que está en Monterrey o en Mérida que se moriría de ganas de estar en la fila y no puede ir, a mí me ha pasado, y de repente decir ahora está disponible en línea, pues ahora voy a tener chance de escuchar a fulano o tal presentación, eso también puede ser un factor de aumento, lo cual sería en ese ámbito positivo, sin decir que eso tenga que llegar a 26 millones, ¿no? Pero ahí, como que la métrica cruza varias cosas, ¿no? De diferente índole que hay que sopesar para valorar y creo que eso solamente a lo largo del tiempo se sabrá, ¿no? Hicieron por ahí en la conferencia de prensa, una indicación, por ejemplo, que el salón de poesía normalmente entraban 30 personas al salón de poesía presencial y que en esta ocasión pues fueron cientos. Entonces, aunque no podemos, quizá no son los millones que dicen, sí hubo un aumento de presencia en estos eventos durante el evento además, ¿no? Es decir, no sabemos lo que vaya a pasar después, cuánta gente le hizo clic y cuánta se salió, pues no, tampoco es fácil. Eh, También las métricas, obviamente Felipe ya lo explicó, ¿no? Pero lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que hubo un cambio de audiencia, hubo un cambio
importante. Nosotros mismos, la misma Daniela tuvo la oportunidad de, digamos, un poco platicando de nosotras que vamos ahí y estamos en búsqueda de información. En esta ocasión hubo mucho más oportunidades y Daniela está además muy contenta, ¿no? De que pudo escuchar cosas que nunca tenemos oportunidad, salón de poesía y cuento, y, ¿no? Que nunca Sí, tienes tiempo. exacto, sí. Estaba Se volvió Eduardo que más quería, accesible. había levantado la mano Eduardo. Sí, sobre ese tipo de magnitudes que tomadas como frecuencias no nos dan lugar a pensarlo en la proporción. Es decir, pensando, por ejemplo, en la asistencia de cientos a lo de poesía, en comparación con los millones, pues da el 0,1%. O sea, creo que hay que mirar la proporción. Y en ese sentido, si bien hay que considerar otro de los aspectos que también es interesante en términos de visibilidad e invisibilidad, es este pliegue o esta arruga que se genera en el tiempo, precisamente en términos de que uno puede asistir en un tiempo continuo, un tiempo lineal, eh, lo que en el espacio físico de antes ocurría simultáneamente. O sea, esta asincronicidad de una sincronía que en el espacio físico se puede desplegar, desarrugar y asistir a lo largo no solamente de la semana, sino parece ser que un poco más allá. O sea, en realidad el tiempo se alarga precisamente porque lo que estaba sincrónico se organiza en una especialidad, en una temporalidad más extensa, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista las proporciones que genera este tipo de magnitudes y de frecuencias numéricas para ver tanto en términos de frecuencia numérica con respecto a cuál universo, a cuál totalidad estamos considerando. Entonces, eso es interesante planteárselo, sobre todo porque también creo que impacta sobre la dimensión de lo noticioso de la feria y que creo que avanzaremos un poco más adelante al respecto, pero creo que esa consideración de las proporciones en las que ocurren este tipo de numeraciones y magnitudes, tanto en espacio como en tiempo, hay que ser consideradas para lo que es la concepción de la noticia, sobre todo en nuestras sociedades modernas, ¿no? Sí. Sí, si bien yo coincido con estos comentarios, ¿no? Me gusta el lanzamiento de la pelota, ¿no? Sobre el tema, porque si bien los números y las métricas nos sirven para precisamente hacer una especie de evento, ¿no? Alterno a la FIL, pues debemos también considerar todas esas conversaciones que se dan eh, atrás, ¿no? No debemos perder de vista que parte de los ingresos de la feria, ¿no? Tienen que ver más con la presencialidad, la remuneración de las entradas, ¿no? Con los cobros pues a los stands, ¿no? A la gente que participa. Pues la FIL en ese sentido pierde mucho dinero, ¿no? Al no tener esos ingresos. Y la forma de capitalizar, ¿no? Tendrá que buscar, ¿no? Nuevas formas de capitalizar todos estos números de tal manera que nos dé, ¿no? Pie a tener una feria el siguiente año también. Entonces, me parece interesante cómo se manejan este tipo de numeralias para pues, provocar un poco en los inversionistas y en otro tipo de agentes que también apoyan, ¿no? el evento cultural, que eso fue uno de los temas más enfáticos, ¿no? La falta de apoyo a los proyectos culturales, ¿no? Por parte del gobierno. Entonces, me parece que por ahí también se puede mencionar, ¿no? Este tema de las métricas.
Sí, de hecho, creo que una de las cosas también es que, por ejemplo, en los eventos, en las presentaciones del libro, la participación, había muchas preparatorias, pero de Jalisco, ¿no? Yo creo que uno de los grandes retos también será cómo hacer que la audiencia no solamente permanezca, ¿no? Porque a veces los clics de visita, a veces hasta ocurren por error, ¿no? Cuando uno estaba buscando otro contenido y de repente le pica uno a otro y entonces ya esos fueron segundos que parece que nos quedamos y no fue así, ¿no? Y entonces cómo eso se va contabilizando en estas métricas y también en los eventos, como ahorita comentaba, que participan muchos alumnos de preparatoria, pero de Jalisco. Entonces, ¿cómo hacer que haya alumnos de preparatoria, digamos, por hablar de ese nivel, pero de otras ciudades, ¿no? O sea, que realmente se vea que la FIL traspasó esa barrera regional, ¿no? Esa costumbre regional que tienen a lo mejor en Jalisco de que las preparatorias vayan a partir de los jueves, ¿no? Entonces creo que ahí creo que son esos de los grandes retos. ¿Cómo hacer si ya es una feria digital y si ya está traspasando y si ya hubo gente que no podía asistir y ahorita asiste? Ahorita pudo ver una variedad de eventos que no ocurre de una manera presencial. Bueno, pues cómo hacer entonces que otros sectores de la sociedad también se involucren, ¿no? Y en este sentido, cómo involucrar a otros de preparatoria, ¿no? Porque a lo mejor nosotros o los que vimos la feria, efectivamente, creo que es porque ya tenemos como ese interés. Al final, creo que nosotros seguimos como ciertas páginas donde ya nos aparecen en nuestra página de inicio de alguna red social, pues un montón de publicaciones respecto a la Feria de Guadalajara, pero porque nosotros mismos ya tenemos ese interés y esa costumbre de que eso provocamos que nos aparezca, ¿no? O sea, yo creo que también ahí será cómo jalar a otro tipo de público, cómo hacer que realmente la feria traspase esa frontera, ¿no? Y que esos números se traduzcan en una visibilidad pues todavía no solamente de clics, sino de realmente una visibilidad mayor que no se pierda, digamos que tenga la misma potencia como tiene una feria presencial, porque la feria presencial pues sí, efectivamente es muy distinta, ¿no? Este factor de descubrimiento que menciona Felipe, yo creo que son de las cosas así claves y todo lo que sucede en los pasillos, en las salas de negocios, en las conferencias, o sea, todo ese tipo de cosas y ese contacto también con el público, porque hubo mucho material pregrabado también que digamos está bien, pero no hubo esa participación directa de la gente como a veces puede ocurrir en un evento presencial, ¿no? Entonces creo que sí, el reto, pues creo que para el próximo año será cómo mantener la audiencia que tuvo ahorita, ¿no? Porque ahorita pues también fue un factor de descubrimiento, vamos a ver de qué va la FIL, ¿no? Y cómo va a mantener el próximo año y cómo va a obtener otro tipo de audiencia y que realmente pues sí traspase esa frontera que ya pudo traspasar con lo digital, ¿no? Feria sin Fronteras. Jerónimo, querías hablar. Sí, muy breve, digamos, siendo abogado del diablo, ¿no? O para meter ahí alguna cosa. Creo que, digamos, bueno, ahora Daniela, Vianey lo estaban señalando, está como la tentación digamos, está, por un lado, la parte nostálgica de la ausencia de la presencia física, ¿no? Está bien, esa parte la compro. Pero junto con esa nostalgia, me parece que viene aparejada una defensa de la feria. Voy a jugar como abogado del diablo, así conversamos un rato. Una defensa de la feria que en realidad es un negocio privado. Y en ese sentido me parece que, digamos, si nos pusiéramos en esta lógica de ganadores y perdedores, creo que gana el mundo del libro, pero pierden algunos jugadores del mundo del libro. Pierde la feria, pierde Guadalajara, evidentemente, pierden, como decía Alejandro, los que pueden ir sistemáticamente, pero ganan todos los que no pueden ir sistemáticamente. Me parece emblemático lo del Salón de Poesía. Es decir, los poetas generalmente, digamos, están en una situación bastante precaria económicamente. ¿Sí? No suelen ser bestsellers los poetas. Los poetas y los editores de poetas y los distribuidores de poetas y los presentadores de poesía. Digamos, hay un mercado bastante limitado para eso. Y sin embargo aquí aparecen y tienen mayores posibilidades de acercarse. Creo que
tanto el mundo del libro como también la feria online, es decir, estos encuentros que decía Daniel en la parte de negocio, de profesionales del libro, creo que los encuentros no necesitan el espacio físico, ¿no? Incluso, digamos, el espacio físico limitaba mucho porque uno salía corriendo de un lugar a otro. Es difícil que se firme un contrato ahí. En todo caso era un encuentro, era una presentación, era un escarceo, hay un flirteo, pero me parece que la lógica feria gana con el online y el libro gana con el online. Pierden algunos jugadores, evidentemente. Eso no quiere decir que vaya a desaparecer la feria, no. Pero creo que va a tener que jerarquizar, porque una de las cosas que ustedes están subrayando ahí es el modelo de negocio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a tener para ofrecer la feria? ¿No? La feria ofrece libros, muchos libros, pero de pocas editoriales, ¿no? No entran todas las editoriales ahí. Lo digo personalmente, bueno, en los últimos años nosotros hemos participado con un metro cuadrado que nos cuesta, qué sé yo, 12.000 pesos, un metro cuadrado, ¿no? Para mostrar, digamos, 15 libros. 15 libros entre el mar de libros que están ahí. ¿Qué es lo que la apuesta nuestra es no perder esos 12.000 pesos? Que, digamos, algún extraño sujeto compre algunos libros como para que el año que viene podamos volver a invertir lo mismo. En realidad, digamos, el gran número de la bibliodiversidad no se expresa en la FIL, ¿no? Se expresa un sector muy importante, muy significativo, pero entonces, ¿qué es la FIL? Ya les dejaría ahí la pregunta, ¿no? En términos de provocación. Sí, yo también iba hacia esa parte. O sea, ¿cuál es la naturaleza de la feria? O sea, ¿en qué consiste una feria? Y precisamente pensaba yo que la feria es un mercado, básicamente, y algunos de los aspectos que las buenas conciencias culturales buscaban en la feria era precisamente esta dimensión de la divulgación o de la difusión de una práctica que nos parece importantísima, que es la de la lectura, y que además había adquirido en este caso y para esta coyuntura una dimensión interesante porque nuestro noticiero mañanero habría atacado un poco la idea misma de la FIL. Entonces, en ese sentido, la primicia había sido precisamente a partir de un enunciado de nuestro mañanero, nuestro pájaro mañanero, y habría adquirido ese tipo de dimensión, pero en realidad siempre ha sido un espacio de intercambio mercantil y que en la medida en que el espacio mercantil tiene escalas de insumos, escalas de finanzas, escalas de capital, pues son todos esos niveles los que llegan a verse en cierta medida en estas ferias, ¿no? Y como bien señala Jerónimo, hay garrapatas, hay hormigas, hay pumas, hay árboles inmensos. Entonces, de repente, es todo ahora sí un ecosistema del mundo librero que en cierta medida actúa precisamente por la virtualidad, alcanzó cierto tipo de niveles o de escalas más allá de la escala local o regional Jalisco-mexicana, ¿no? Entonces, creo que, y ese había sido el esfuerzo realmente de la Feria Internacional, que tuviese cierto tipo de raicillas o cierto tipo de ramas que tocaran escalas distintas y que incluso nos hicieran sentir orgullosos de nuestra mexicanidad y nuestra feria hispanoamericana, ¿no? Pero hay varios niveles de comprensión y varios niveles de realidad que creo que hay que considerar precisamente en términos de una dimensión capitalista, es un negocio, una dimensión de una economía de mercado regional y una dimensión de una economía de la cultura que también tiene que ver con políticas culturales que no están resueltas precisamente con la feria, ¿no? O sea, la política cultural, al menos en este 2 años que van, ha sido bastante extraviada, bastante enloquecida, y no sabemos para dónde va a girar, y pareciera ser que de repente la fila parece como un faro, una luz en el horizonte que pudiese orientar un poco nuestra extravío dentro de este espacio sexenal que tenemos. Creo que en esa dimensión hay que recuperar precisamente esta lógica de la visibilidad e invisibilidad en términos de las escalas en las que ocurren los eventos y lo que estamos esperando que ocurran en este evento, acontecimiento de la FIL, ¿no?
Sí, bueno, pues la FIL está cumpliendo 34 años. Yo no sé si alguno de ustedes tuvo oportunidad de ir a la primera. Yo estuve ahí en la primera. Y durante todo este tiempo, la FIL ha ido poco a poco como abriendo y abriendo y abriendo y abriendo sus fronteras. Primero era una feria de libro y de manera casi inmediata, por ser una feria convocada por una universidad, empieza a convocar a grupos académicos a que hagan sus seminarios y sus encuentros alrededor, porque esos eran sus mejores compradores, es decir, los académicos de educación a distancia y que los de historia, los de antropología, etcétera. Y poco a poco empezó a generar también todos estos foros de los, que si los editores, que si los, el de traducción, los, en fin, poco a poco ha ido, abre y abre y abre. Se quiso abrir en la de Los Ángeles, por ejemplo, para conseguir mayor mercado. Ese no le acabó funcionando porque uno de los grandes compradores son los bibliotecarios de Estados Unidos. Y habían dejado de venir por cuestiones de seguridad y entonces por eso se hizo la feria de Los Ángeles. Entonces fueron para allá. Asunto que no, realmente no tuvo el impacto que hubiesen deseado. Pero ahorita yo creo que por razones, digamos, de la digitalización que ya existe, sumado a la pandemia, se les acaba de presentar una oportunidad de explotar más esto, es decir, de ir al siguiente nivel. Y yo no sé, digamos, los que hemos ido a la feria, esta sensación de que la feria ya era un lugar que estaba a punto verdaderamente de explotar, de cantidad de eventos, cantidad de personas, y esta sensación de hice mucho pero no hice nada, ¿no? Que también como que me parece como que eso es importante, ¿no? Es decir, esta explosión de la necesidad de tener una feria de 2 semanas, pero que es dificilísimo sostenerla y que a lo mejor la virtualidad te puede permitir extender algunas cuestiones, hacer intenso lo presencial y extenso lo virtual, y además la permanencia de esto en el sistema, en el YouTube. Ahora, dijeron que ahorita fueron una tercera parte de la cantidad de eventos que hay normalmente en Guadalajara. Y eso además nos llevó a estar muchas horas pantalla, que también es importante. Entonces yo creo que tienen que poner en juego todo lo que está presente. Y sí es un asunto entre lo visible, lo invisible, lo posible, lo no posible, el deseo de vincularse, el deseo de ser parte de, porque yo creo que por lo menos en mis venas es la sensación de quiero ser parte de, ¿no? No quiero estar fuera de la jugada, creo que también está presente y ahorita creo que nos está ofreciendo una nueva oportunidad, la vida, de que rompa fronteras, pero que no se rompan nada más las fronteras, eh, digamos, de diálogo, sino de poder acceder a ello y que eso a lo mejor puede hacer que la FIL, espero que la sepan manejar, porque igual todo mundo tiene su punto de Peter y pueden tronar, ¿no? Bueno, en fin. Felipe. Uh-huh. Alejandro. Ok, Felipe. Sí. Yo creo que finalmente, pues la contingencia de la pandemia y esto finalmente es una contingencia, va a pasar. Y en ese sentido yo creo que la exposición nueva que ha tenido ahora la entidad FIL, esta cosa que llamamos FIL Guadalajara, si ya tiene una exposición mucho mayor, yo creo que invariablemente lo que va a hacer es que va a revalorizar y va a hacer mucho más deseable la versión presencial. No me sorprendería en lo absoluto que la próxima edición se saturara y se pudiera hacer incluso más grande, puesto que esta idea de estar promocionando y de que se está compartiendo y y que muchas personas que antes no tenían la experiencia de ir ahora ya lo hicieron y a lo mejor ya les gustó, muy posiblemente quieran hacerlo en vivo la próxima vez. Eso le va a dar un valor, digamos, casi hasta preciosista, ¿no? Ya vas a tener la FIL virtual y vas a tener la FIL, la premium, ¿no? O sea, la FIL de lujo, la presencial, ¿no? Entonces yo creo que esa oportunidad y ese fenómeno va a ocurrir. O sea, entonces, en ese sentido lo veo pues como una victoria. O sea, hay mucho más exposición y además
esa FIL presencial, pues ahora va a tener gente que va a querer estar ahí y que eso incluso le va a dar más prestigio. Alejandro, sí. Estás muteado, Alejandro. Necesitas activar tu micrófono. Sí, perdón, una de las cosas que siempre nos ocurre es que cuando entramos al universo digital, siempre comenzamos por preguntarnos sobre la cualidad de lo digital en oposición a la cualidad de lo presencial, como si fueran dos campos opuestos, ¿no? Y siempre terminamos convenciéndonos de que no hay tal oposición, sino de que más bien se resuelven de manera distinta las cosas y la comunicación en una plataforma, sustituimos lo que hacíamos con la otra, con nuevas condiciones y que son universos que se contribuyen, ¿no? Finalmente lo que hemos tenido en la presencia digital son personas que hablan profundamente de lo que hacen, ¿no? Y que los podemos conocer ya sea en la FIL presencialmente o en internet, ¿no? Entonces no son dos plataformas que se opongan, ¿no? Ahora, sí está acotado, o sea, la feria, para responder a la interesante reto que hacía Jerónimo, sí, en efecto, la feria está acotada a ciertos intereses, a ciertas pautas, ¿no? Que están clarísimos desde siempre, siempre han estado ahí, ¿no? O sea, uno puede ver muy fácilmente a escritores de Barcelona o de Buenos Aires, ¿no? O de los lugares donde siempre hay producción, ¿no? Y otros lugares quedan totalmente invisibilizados, ¿no? Ahora, en esta ocasión, hay posibilidad de que otros empiecen a intervenir, pero también no deja de ser llamativo que, aunque esté instalada en Guadalajara, que es como el centro del país, ¿no? Pues encimita de Guadalajara, todos los estados que están al norte de México siguen estando totalmente fuera, como lo han estado siempre, del mercado editorial, ¿no? O sea, si uno va a mí me ha tocado estar ahí, ¿no? A Mexicali o a Sonora o a Culiacán, ¿no? O sea, son lugares donde la gente, me ha tocado hablar con gente que le gustaría tener libros, pero no hay librerías ni hay manera de saber qué libros existen, por ejemplo, ¿no? O sea, ni siquiera puedes decir busco tal, sino simplemente ni te enteras que existen tales libros, ¿no? Incluso con Amazon y todo, la gente no tiene la información, ¿no? Y esos son vecinos de Guadalajara, digamos, ¿no? Y ese fenómeno sigue prevaleciendo y la FIL no lo resuelve, ¿no? A mí, de hecho, una de las cosas que me gustaría, claro que eso es imposible, es que la feria, en vez de ser en Guadalajara, siempre navegara por todo el país, ¿no? O sea, que un día fuera en Mérida, otro día fuera en Sonora, sería maravilloso porque entonces llevarías todo ese mundo allá y la gente podría aproximarse y ver los libros, ¿no? Pero las lógicas de hacer una feria que se vaya consolidando en el tiempo como una noción de marca, ¿no? Que es la que tiene la FIL, pues hace imposible que eso pase, ¿no? Entonces sí tenemos millones, sí tenemos las plataformas digitales, pero eso no significa que todas las voces que tengan que estar estén, ¿no? En fin, lo que tendría que hacer la industria editorial, ¿no? Más allá de la propia feria, es seguir explorando ese terreno en las publicaciones que hace y luchando por darles visibilidad en la feria o en cualquier otro espacio donde eso lo haga posible, ¿no? O sea, en las redes, sean las librerías, en fin, sea las políticas públicas, ¿no? Y eso le da interés a la feria, ¿no? Ahora, también está el tema de que tiene que ser un contrapeso a lo que dice el discurso político, pues eso es una de las finalidades que se estaría esperando más hoy en la feria, por lo que decía Eduardo, ¿no? Porque tenemos como un discurso monolítico del gobierno, ¿no? Que impide que haya crítica y la labor de las editoriales es generar la crítica, ¿no? Entonces son varias cosas cruzadas, ¿no? Pues antes de seguir, nada más agradecer Daniel, Sandra, que nos están siguiendo. Víctor González, desde el principio dijo, bueno, pues que hay que medir cuántos entraron y cuántos permanecieron. Berta, mucho gusto. Liliana nos está viendo desde Mérida y creo, para un poco abonar, Mérida está empezando a tener un festival de la lectura muy interesante que también está teniendo mucha fuerza editorial. A lo mejor si Liliana nos sigue escuchando, que nos platique ella cómo lo ve. Y Víctor, bueno, pues ante los números de hoy,
él pregunta que cómo vislumbramos las próximas ferias de Guadalajara, hemos estado hablando al respecto, y Perú, ¿no? Y Perú presente. Y está Tere Limón por aquí también. Muchísimas gracias. Levantaste la mano, ¿verdad, Eduardo? Precisamente de esta discusión a propósito de las pérdidas y ganancias y la visibilidad y visibilidad, y la idea de una feria itinerante que supusiera una de las dimensiones que parece que son las que limitan un poco esta cuestión, es decir, la creación de lectorados, o sea, de públicos lectores. Creo que en ese punto hay un déficit muy grande con respecto a cómo se generan gente que lea en cantidades cercanas a los japoneses o a los alemanes o a los franceses que consumen 10 novelas al semestre o 20 novelas al semestre. Y son novelas, ¿no? Son literatura. Creo que cuando estuve dando un seminario en San Luis Potosí, de hecho, pues había una pequeña librería apenas, y en Hermosillo sí había una de Fondo de Cultura Económica, me acuerdo, no, que era de Gandhi, pero son librerías, y no sé si la feria tiene como parte de su encargo o de sus objetivos la generación de público lector. Si no pasa por otras instancias o por otras instituciones de generar esta escala de demanda, ¿no? O sea, porque yo creo que es un poco problema, si lo vemos en términos de negocio, un problema de una demanda pequeña con respecto a lo que se puede ofrecer. Y lo mismo pasa con respecto a las regiones en Latinoamérica, o sea, cuál es la demanda boliviana y si es cubierta por la oferta argentina o la demanda ecuatoriana y si es cubierta por la demanda, por la oferta mexicana. Entonces, en ese sentido, sí hay que planteárselo en términos de mercados regionales y de capacidades de oferta, pero sobre todo de la capacidad que tenga la demanda de absorber la cantidad de libros que se pueden generar, y en esos términos también habría que plantearse, como decía Alejandro, una discusión a propósito de esta PDFeada de una gran cantidad de libros que generan lectura, pero no generan la lectura que es rentable o que produce regresos de reinversión. Entonces, ahí hay una parte que también la virtualidad está generando esta zona gris no visible de lectura, pero también de falta de rentabilidad posible con respecto a la inversión en la edición de libros y de conseguir autores, hacer contratos y pagar en adelantado en algunos casos para que se generen libros que sean vendibles y que generen tasas de regreso suficientes para generar utilidad, ¿no? No sé qué piensa Jerónimo al respecto. Sí, no, totalmente de acuerdo. E incluso yo diría en esta línea de las políticas culturales, la posibilidad de hacer libros que no sean rentables, ¿no? Que me parece que es toda una línea de trabajo importante. Es decir, hay libros importantes que no son un buen negocio, porque si solamente el parámetro fuera el mercantil, sabemos qué libros tenemos que editar, ¿no? Sabemos qué libros se venden, pero eso en realidad me parece que el grueso de las editoriales no pasan por ahí. Yo subrayaba este papel del editor en términos de la toma de decisiones, ¿no? Y esa toma de decisiones justamente en el grueso, podríamos decir, de los editores. Por supuesto, no de Penguin Random House, no de Planeta, digamos que son monstruos. Entre todo lo que publican cosas buenas y también publican cualquier cosa, digamos, ¿no? Es decir, ¿cuál es el criterio editorial? El criterio editorial es mercantil. Dentro de eso, por la potencia que tienen estos grupos editoriales, por supuesto que tienen la posibilidad de editar buenas cosas, autores y títulos pertinentes. Pero justamente creo que las apuestas que no van por la rentabilidad son las que deberían llevarnos a discutir sobre las políticas culturales. Es decir, cuando, por ejemplo, cuando Eduardo ahora subrayaba este gran margen de incertidumbre, ¿no? de las políticas culturales, si es que existen, o es la no política cultural, no sé. O la ausencia de tomar decisiones ahí, o la decisión es quitarle todo el fuelle posible, ¿no?
Nosotros, por ejemplo, en la editorial hemos hecho libros muy importantes, creemos nosotros, gracias al apoyo o a la alianza con Secretaría de Cultura, con Conaculta, Secretaría de Cultura. Hicimos un proyecto muy interesante, muy importante, sabiendo que iba a tener poco impacto de mercado, con el FONCA, ¿no? Gracias al apoyo del FONCA. Es decir, pudimos digitalizar, pudimos liberar materiales, pudimos hacer una serie radiofónica, pudimos sacar un libro, gracias al apoyo de recursos que venían del concurso del FONCA, si no, no lo hubiéramos podido hacer. Es decir, hasta qué punto, digamos, estos esfuerzos que sabemos son importantes porque es un material que impactará a pocas personas, pero que, digamos, el impacto será profundo, frente a, digamos, la densidad de la venta de títulos o, digamos, del libro digital. Entonces, creo que ahí hay una línea de trabajo que justamente lleva a discutir esto que estaban hablando ahora Eduardo y Alejandro, ¿no? Es decir, bueno, estamos contentos con la FIL, pero Alejandro dice, el norte está absolutamente en la nada misma. Estamos contentos con la FIL, pero en realidad tenemos que pensar en el tipo de lectores que estamos construyendo. Entonces, y Eduardo dice, bueno, esta cultura del PDF, que nosotros incluso como profesores la impulsamos, ¿no? Porque nos resulta más sencillo, digamos, decirle, bueno, mira, acá tenés un Dropbox con los 20 PDFs que vamos a trabajar durante el semestre y nos olvidamos. Antes lo hacíamos con las copias, ahora, digamos, lo hacemos con lo digital. Pero en realidad hay muchas pérdidas ahí, o estamos construyendo un poco lectores de otro tipo, ¿no? Y como digo, ¿qué podremos seguir invirtiendo como editoriales si, digamos, sabemos que el producto que exige una inversión significativa, es decir, hacer un libro, incluso el libro meramente digital, tomando la decisión de no ir a imprenta, es costoso, digamos, son no sé, en México podríamos decir, hacer un libro en buenas condiciones, con buena corrección de estilo, con cuidado editorial, pagándole a los autores, digamos, el porcentaje que le corresponde, pagando toda la cadena que implica la producción, quitando solo la imprenta, digamos, bueno, un libro, digamos, por ahí nos sale 40.000, 60.000 pesos, depende, digamos, el libro. Bueno, ¿quién lo va a poner eso? ¿Quién lo pone? ¿No? Es decir, los lectores queremos seguir leyendo y teniendo más producción, pero ¿quién va a financiar eso? Nosotros justamente conversamos con Alejandro sobre un panel que eran derechos de autor. Y esta preocupación, y a mí también me parece, y ahí dejo la pelota para otra cosa, para otra conversación, esta idea de que el autor tiene que estar preocupado por los derechos, por sus derechos. Y nuevamente me preocupa que el autor esté pensando más en sobrevivir que en lo que tiene que decir, ¿no? Porque nuevamente, si es eso, digamos, escribo un libro de autoayuda. Más, como dice Eco, más o menos sabemos cuáles son las reglas del juego. ¿Para qué voy a hacer un ensayo complejo que no va a leer nadie si puedo escribir un libro fácil de autoayuda? Entonces, tampoco es muy complicado, digamos, ¿no? Escribirlo. Digamos, no lo sé, digo, por ahí sí es complicado. Pero, digamos, es mi prejuicio. Sin embargo, creo que no pasa por ahí, ¿no? Entonces, lo que están planteando Eduardo y Alejandro me parece que son una cantidad de temas, problemas que no se agotan, no lo vamos a agotar aquí, pero que la digitalización de este espacio me parece que lo habilita, ¿no? Y creo que el fondo de la cuestión tiene que ver en, insisto, pensar más macro, aún para, digamos, iluminar estos procesos micro de las pequeñas editoriales o de estas regiones que ni siquiera tienen noción del libro, ¿no? Es decir, el libro no pasa por su horizonte, ¿no? Bueno, ahí me parece que hay cosas que discutir, sí. Sí, bueno, pues yo ahí trataré también de hablar de todas estas mesas que tuvimos la posibilidad de ir escuchando, donde pues se marcan políticas editoriales, tanto comerciales como institucionales, las políticas mismas de la industria y cuál es su visión desde la CANIEM o no visión desde la CANIEM, no sabemos realmente, no queda muy claro cuál es ese posicionamiento de la CANIEM. Las políticas educativas que tienen que ver con el tema de la lectura, que en alguna de las discusiones hablamos de que el foco está
gubernamental en promover y crecer la lectura y a los lectores para que entonces eso coadyuve a la industria editorial. Es decir, ahí esa es la mejor alianza que pudiese haber de industria y educación, ¿no? ¿Cuáles son estas políticas gubernamentales? Y el tema de la cultura, ¿no? El tema de qué se entiende por cultura y cómo este entorno de las políticas culturales benefician y desde dónde la FIL de Guadalajara en todas estas mesas muy diversas promueve y provoca este cuestionamiento sobre las políticas culturales institucionalizadas por una universidad de Guadalajara, cobijada por el gobierno de Guadalajara, Jalisco, es decir, ese doble juego. Y digamos, esta actitud o cómo se insertan todas las redes y colectivos necesitados de pertenencia, solidificar su propio espacio para poder establecer vínculos. Es un asunto muy complejo lo que siempre presenta Guadalajara. Felipe me está comentando que a lo mejor se tiene que retirar. No sé si quieras hacer una última intervención. Muy rápidamente, la cuestión del cómic, que estaba viendo que sí es como muy popular, la novela gráfica, pero siempre, a diferencia de otras exposiciones, los vi siempre como en la precariedad, ¿saben? O sea, como que todo el tiempo se estaba hablando de la autopublicación, de la autogestión, de que ninguna editorial les abre las puertas nunca, y que entonces ellos han tenido que formar sus propias comunidades, y sus propias editoriales, ¿no? De hecho, el evento que hubo fuerte fue el de un premio, que se inventó una editorial que es parte de un grupo de editores independientes, se llama Pura Pinche Fortaleza, así se llama. Pero eso, o sea, como el asunto de que a pesar de estar en FIL, a pesar de tener como a mucha gente que le gusta y que consume cómic, sí se percibía pues esa idea como del pato feo, ¿no? O sea, de no pertenecer, ¿no? Y ahí yo me preguntaba, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? En estos campos sociales, o sea, ¿por qué no hay una legitimidad? O por qué o sea, es literatura o no es literatura, forma parte de esa tribu o no, si son puras, por ejemplo, el cómic que ganó el premio no trae texto, son solo imágenes, por ejemplo, no trae diálogos, no trae monólogos, y entonces, esto les llamaba como a cuestionarse, pero entonces, ¿esto lo podemos comparar con literatura o no? El libro es lo que comparten, ¿no? O sea, el formato de que está impreso y eso, ¿no? Pero de ahí en fuera, sí sentí como esta especie de rechazo de la industria, ¿no? A pesar de que parece ser que tienen ahorita una posibilidad, incluso, como decían, mercantil, de ser mucho más fuerte que muchas otras obras. Ese es como lo que me llamó la atención, o sea, el estado precario, tanto simbólico como económico, de los autores de cómic en México. Sí, yo creo que si te contesto un poco como conjetura, en realidad parte de la fuerza que puede llegar a tener un campo emergente es precisamente tener un discurso de diferencia o un discurso de represión. Es precisamente porque somos precarios y porque no nos hacen caso que somos interesantes y por lo tanto somos susceptibles de generar este tipo de identidad de marginal, de identidad de minoría, que es lo que actualmente está en juego. O sea, una diferencia minoritaria siempre va a tener ahora, paradójicamente, mayor estatus que una diferencia mayoritaria. O sea, es una lógica de la distinción, dirían los sociólogos de la cultura. Una diferencia que distingue. Y puede distinguir precisamente por ser pocos. En términos de rock and roll, en algún momento rock and roll era precisamente lo minoritario y gran parte de la traición que decían de algunos de los bandas era que tenían éxito, tenían fama y podían vivir del asunto.
Vino la siguiente la ola de los punks y veían y estaban contra los que habían hecho el rock and roll de los 60s y de los 70s. Entonces, en ese sentido, la respiración misma de un campo puede estar jugando siempre en términos de una diferencia que marca una distinción con respecto a algo dentro del juego. Entonces, si se está dentro del juego, puede ser también jugar el juego de la diferencia que distingue y ampliar emergentemente el flujo, ¿no? Creo que en ese sentido se explicaría desde un punto de vista de sociología de la cultura, o antropología de la cultura moderna y de la cultura de masas, esta idea de la diferencia que hace la minoría para precisamente ir adquiriendo efectos de acumulación o efectos de agregación, ¿no? Sí, otro de los campos emergentes que está, digamos, en la misma situación o siempre ha estado son los libros de lenguas indígenas, por ejemplo, ¿no? Hemos escuchado cada vez más frecuentemente desde hace algunos años que vamos a hacer ediciones bilingües, que vamos a hacer cosas de poesía en náhuatl, etcétera, etcétera. En la misma maestría ahora tuvimos un trabajo bastante bueno de vertir los derechos de autor en un libro en 5 lenguas indígenas y hacer una edición digital que se pudiera distribuir, lo cual siempre tiene un grado de legitimidad muy alto, digamos, en las políticas editoriales, porque se supone que la edición ahí suscribe este deseo democrático de pluralizar los contenidos, ¿no? Pero a la vez siempre es un ámbito marginal, ¿no? El de las lenguas indígenas, y en ese estado ha estado desde la colonia esa dicotomía, ¿no? Por otra parte, llama la atención también, ¿no? No podemos dejar de señalar eso, que cobra una gran visibilidad, particularmente en esta feria, como ya lo comentamos antes del programa con Sofía, ¿no? Los temas de los travestis, de los derechos de las mujeres, ¿no? De este tipo de otro fenómeno también que parecía ser marginal, que se va abriendo paso en el terreno de los contenidos, pero que de repente tiene como una agenda prediseñada, ¿no? Es decir, lo que decía Miguel de la Cruz, ¿no? Estamos obligados, los canales de televisión, a poner cada vez más programas que tengan ese contenido, ¿no? Y las editoriales mismas también. Y eso coincide, por ejemplo, con lo que hace Netflix, ¿no? O sea, cada vez hay más series de Netflix donde un porcentaje de las historias está reservado a que haya gente homosexual, historias homosexuales, y parece ser como algo que está siendo impulsado deliberadamente y también está en la industria editorial. Entonces, hay varias estrategias que se juegan ahí, ¿no? Por un lado está quien impulsa y financia esos contenidos, y por otro lado están los otros que quieren abrirse camino, como estos de las historietas, y que en efecto van abriendo su legitimidad a partir de marcar su identidad minoritaria, y otros que están permanentemente en esa lucha sin lograr transitar más allá, ¿no? Y lograr una difusión amplia. Por ejemplo, no hay un premio todavía para alguien que haga una poesía o novela en lenguas indígenas, ¿no? Y que proveen legitimidad a quien los publica, pero que no logran abrir el horizonte claramente, ¿no? O sea, son muchas las estrategias que están en juego en el campo cultural, ¿no? Sí, yo me tengo que retirar, pero les agradezco mucho su tiempo y la No, igual invitación. a ti. Muy interesante Seguimos en todo. contacto, Felipe. Y Muchas pues vamos a gracias. ver qué dice el futuro, ¿no? Sí, sí. Ahí Sí. seguimos construyendo. Gracias, Felipe. Vianey, ¿ibas a hablar? Sí, pues me quedé pensando un poco Escúchate. a manera de reflexión con este tema de qué pasa con los pequeños grupos, ¿no? O sea, cómo se perciben los pequeños grupos, que en realidad son muchos, ¿no? Y parte de estas conversaciones que se dieron durante la semana tenían que ver con cuáles eran las estrategias que habían pues usado, ¿no? Ciertos actores como libreros independientes, libreros chiquitos, algunos editores, ¿no? También de cierto corte, que decían, bueno, ante la digitalidad también nos ha permitido esta especie pues como de entorno democrático en donde podemos estar conversando sobre cómo le hacemos, ¿no? Y qué necesitamos.
pues de tú a tú con otras grandes editoriales, ¿no? O con otros espacios que venden servicios o que proveen servicios muy especializados que posiblemente en otras circunstancias no se daría, ¿no? Pues esto también tiene que ver con cómo los editores, ¿no? Podríamos tener tener mejores estrategias para mediar, ¿no? el contenido, las obras que se publican a ese público que se está buscando específicamente, ¿no? Obviamente fortaleciendo, ¿no? Algunos mecanismos de producción, ¿no? En distintas plataformas, ¿no? Hablar desde lo estético, ¿no? Fortalecer ese ámbito de lo gráfico, hacer mejores productos, digamos, conscientes, amables con el medio ambiente, sustentables, y todos estos discursos que eventualmente pues tienen que estar en la mesa de todos los editores actualmente, ¿no? Porque aprovechar, ¿no? El medio y las circunstancias que se están dando para que, digamos, en el mismo espacio en donde estamos, este es un ejemplo claro, ¿no? O sea, estamos platicando entre distintos perfiles de personas, ¿no? Y que eso nos lleva a ser un diálogo muy democrático de cierta manera, ¿no? Entonces, me quedé pensando sobre eso, ¿no? En cuál será el perfil del editor, ¿no? Que promueva, ¿no? Ante gran campo de propuestas editoriales, pues esa curaduría, ¿no? Que sea, pues que evite, digamos, perderse entre todas estas obras que tal vez no son tan trascendentes, ¿no? Daniela, pediste la palabra. Sí, de hecho, yo también ahorita, con respecto al comentario que hizo Felipe, ¿no? Y que nos dejó aquí la provocación, creo, no sé si fue o sea, no sé si a lo mejor fue la impresión o comparto un poco su impresión, pero respecto a que, como que, no sé si por haber podido estar presente como en varios escenarios de varios grupos, de estos pequeños grupos, que si el cómic, que si poesía, que si cuentistas, que si, ¿no? O sea, como no sé si por haber estado, también sentí una especie de, o sea, como que noté mucho las diferencias, ¿no? Entre todos estos grupos, que aunque tienen un objetivo común, que es el que sus libros lleguen y es el publicar que tengan difusión, visibilidad y todo, pero sí sentí como una especie, yo no sé si también, digamos, y lo pongo en un no sé porque no había podido asistir en ferias pasadas a estos escenarios, pero no sé si también fue un poco como esta situación de pandemia y de incertidumbre y de que todo el mundo tuvo que, o se vio obligado, ¿no? Muchos hablaban de que nos vimos obligados a entrar a las redes sociales, o sea, desde libreros, editores, bibliotecarios, bueno, los bibliotecarios creo que ya estaban más presentes, pero toda la parte, por ejemplo, los humoristas también, ¿no? Compartir sus contenidos y los de cómic también, y que si... los ilustradores incluso, ¿no? O sea, que todos estaban empezando a compartir su contenido por hacerse más visibles y por entrar a este esquema de digitalización y todo. Y entonces yo no sé si este boom, ¿no? Que se tuvo con la pandemia, ¿no? Hizo como cierta consecuencia a que se empezara uno como a sentir más unido a los grupos, ¿no? Porque al final los ilustrados, digamos, de todos modos son grupos que siempre han estado unidos y siempre son visibles de esa manera en la FIL, ¿no? Efectivamente siempre uno encuentra
estos eventos por grupos, ¿no? Pero yo también aquí sentí como que todos están como que todavía en un escenario entendiendo y discutiendo sus propias problemáticas, como que hay una especie de incertidumbre ahí constante, pero yo no sé si también está provocada por la pandemia y también creo que a lo mejor los del cómic quizá también están un poco en esta lógica, ¿no? Creo que ahorita, justo con la pandemia, pues muchos estuvieron perdiendo empleos o muchos creadores, algunos dicen que, bueno, que al contrario, tuvieron un gran crecimiento, ¿no? Los editores, hay unos editores también que dicen que tuvieron un gran crecimiento y hay otros que dicen que no. Entonces, creo que hay como ciertas... pues, ¿cómo sería? Divergencias así que todavía como que se están entendiendo entre unos que sí les pudo haber ido bien y otros que no les fue tan bien, pero creo que esta unión de comunidad y que se notó y que yo la noté mucho en esta fe, creo que es muy interesante, o sea, ver esta unión de comunidad, de que están interesados porque las voces sean escuchadas, porque que haya un reconocimiento, no solo por su trabajo mismo, sino por un reconocimiento por su propia identidad, ¿no? Por la identidad de tal ilustrador, por la identidad de los colores, por la identidad de la palabra, por la identidad de cierta literatura, la identidad de mujeres, de indígenas, en fin, creo que creo que esta FIL, no sé si un poco como lo comentaba Alejandro, ¿no? Un poco como que está como algo, puede ser decisiones deliberadas, ¿no? De poner en juego a estos pequeños grupos para hacerlos visibles, pero creo que sí hay esta sensibilidad, yo sí noté en muchas mesas, hay esta sensibilidad de que las voces sean escuchadas, de que las voces sean visibles, de crear contenidos para esas voces, de que los contenidos que ya están creados estén puestos. Entonces, creo que efectivamente hay todavía un camino por arrancar, por avanzar, ¿no? Que todavía no está siendo muy exacto, muy preciso, ¿no? Porque creo que todo se está moviendo y todo se está transformando de una manera que, bueno, yo no termino de entender totalmente el escenario y la construcción que se está llevando, ¿no? Entonces, bueno, espero haberme explicado un poco. Adelante, Eduardo. Sí, yo creo que sí ha permitido y permite esta desespacialización. O sea, ya no necesitamos transitar el espacio para encontrarnos. Ha permitido algo que, pues, la sociología maneja, que es precisamente cómo se reproducen las identidades y en este caso cómo se logra generar una fórmula aglutinante que permita identificarse y reconstruir ahora sí la llamada una narrativa identificatoria. Y creo que esto es lo que sucede a partir de esta reticulación virtual que está permitiendo precisamente al no tener un espacio que recorrer, sino más bien tiempo que para encontrarse, pues genera la posibilidad de desarrollar narrativas que en muchos casos pueden ser narrativas victimizadoras, en otros casos pueden ser la búsqueda de la legitimidad a través del ser poco legítimo o ilegítimo. Entonces, en ese sentido se dan este tipo de paradojas de los muchos pocos, es decir, hay muchos que son poquitos y cada uno de esos poquitos anda buscando su propia identidad y lamentablemente la lógica capitalista saca ventaja de tantos muchos. O sea, si una de sus lógicas es básicamente segmentar los mercados, segmentar las poblaciones y sacar oferta precisamente de esto. Hay algunas que son más rentables que otras. Las escalas mismas de la economía pueden hacer que algunas sean más rentables que otras. Las que no son tan rentables, pues tienen que operar casi como autosuficientes, ¿no? O sea, teniendo su propia librería, su propio impresora. Entonces, en ese sentido, las escalas mismas de estos grupos, de estas asociaciones humanas que logran construir a través de la reticulación virtual, unos agregados
unas asociaciones de agregación que no se habrían dado de otra manera. O sea, yo podría haber estado interesado en la sexualidad de los helechos del pérmico, del cuaternario. Y en México solamente hay 2, pero a través de la reticulación virtual encuentro que son 200 los que existen globalmente, y entonces ya se produce un efecto de escala y empieza a ser importante desarrollarse en esos términos. Creo que eso es lo que nos está haciendo ver, creo, un poco la idea del FIL y la idea actual de cómo es que cierto tipo de grupos minoritarios, que en el caso de las mujeres no son minoritarios, o sea, es la mayoría, es la mayoría y uno, por decirlo así, están adquiriendo un lugar de visibilización a través precisamente de aglutinaciones diversas. Una de esas aglutinaciones es precisamente los grupos LGBTQ, ¿no? Es decir, que son aglutinaciones que requieren generar estas fórmulas de aglutinación, de asociación, para poder tener la suficiente identidad. Ahora, yo no estoy tan seguro, y habría que discutirlo, si la pura visibilidad genera potencia social. Es decir, puede ser que aparezcamos haya mucho Black Lives Matter, los negros importan, pero esto no está produciendo efectos de potencia social o de potencia política. Entonces, hay ahí todavía un tránsito ahí de discusión de sociología política o de ciencia política, en donde un cierto activismo que busca simplemente la visibilización y la aglutinación de sus asociaciones que tengan un efecto de poder o un efecto de potencia en el campo de poder. O sea, creo que ahí hay mucho que decir a propósito tanto de los lectorados, qué tanto poder tiene el lector en términos políticos, leer más produce más poder, o leer menos, como hemos visto con nuestros diputados, les da chance de estar en la Cámara de Diputados. Entonces, en ese sentido, hay toda una paradojas sociales que pues, se puede empezar a pensar en términos de política y en términos de lo como llaman lo político, ¿no? O sea, no solamente la política, sino lo político de la lectura y de esta posibilidad que nos dio las redes virtuales de ir agregando y produciendo grupos de identidad diversos, ¿no? Sí, bueno. Solo para cerrar. Ok. No, para ir cerrando, ¿no? Perfecto. Bueno, digo yo. Yo Yo mismo. No, recuperando también esta línea que se viene planteando, ¿no? Alejandro y Eduardo, a partir de las provocaciones que hicieron antes, Daniela y demás. Creo que sería preocupante, digamos, si estuviéramos pensando hace 30 años, ¿no? O 20. Es preocupante porque la industria editorial, como las otras industrias culturales, tenían un poder de intermediación brutal, ¿no? Es decir, sin la industria no había visibilización, o era absolutamente marginal la posibilidad de acción. Y como dice Alejandro, digamos, y Eduardo también, por supuesto que editar con perspectiva de género hoy tiene un mercado enorme, ¿no? Es decir, es tanto como editar autoayuda, digamos, un tiro bastante seguro, ¿no? Después podríamos discutir si todo lo que se edita con perspectiva de género es pertinente o no, si alimenta y constituye, digamos, un escenario más complejo o es más de lo mismo, no lo sé. Pero hay muchos otros grupos, como decía Alejandro y también Eduardo, que quedan en la penumbra absoluta, digamos, porque no son un mercado significativo, pero tienen la posibilidad de construir su espacio de encuentro, su espacio de visibilización al margen de la industria editorial. Y en ese sentido yo lo dejaría ahí. Creo que la industria pierde, digamos, si no los atiende. Ya no es una cuestión de elección. Si la industria no voltea a verlos, ellos tienen la posibilidad, estos grupos tienen la posibilidad de autoeditarse y salir a un espacio, como dice Eduardo, donde estén los 200 que les 200, ¿no? Que les interese determinado tema, determinado producto. Y me parece que eso es de las partes del vaso lleno que tenemos que atender, ¿no? Creo que en términos de la preocupación por la hiperconcentración y por la
visibilidad e invisibilidad que permitía la intermediación de las industrias culturales, hoy está en crisis. Y eso pone en crisis también el propio modelo de negocio de las industrias culturales, y eso me parece que es saludable, ¿no? Pero lo dejo picando ahí, y es saludable porque es saludable culturalmente. Sí, nos viene bien, digamos, que la industria no tenga todo controlado. Pues sí, la FIL es una feria muy interesante porque cierra el año, se nutrió de la experiencia de lo que pasó todo el año, pero al mismo tiempo establece agenda, y creo que eso es lo que lo hace también como muy coyuntural. Estamos hablando además aquí de un tránsito de lo que fue, es, y la incertidumbre de lo que será. Que me parece como muy interesante tener la posibilidad de los diálogos, de poner todas las piezas, y que, bueno, desde la perspectiva de Interlínea, ir pensando cómo ir contribuyendo a la reflexión, al análisis, al establecimiento de cierto tipo de programas que permanezcan, porque algo que está pasando es que, bueno, Interlínea hace pues 10 años se dio a la tarea de darle visibilidad. Este año se le dio mucha visibilidad a todos ellos, pero algo que tenemos y que me parece que es muy importante es que ya existe dentro del sitio web ese archivo que está considerado ya un archivo con cierto valor de trascendencia para saber, ¿no?, que marca estas bases de lo que soy. No hay una ruptura absoluta, sino hay la historia, ¿no? La experiencia, el quiénes somos, el quiénes fuimos y qué es lo que andamos buscando hacer, pues se está estableciendo en este punto de ruptura o de cambios o qué sé yo, ¿no? Es decir, aquí hay algo que no podemos, no sé si lo podemos nombrar, a lo mejor ustedes pueden conceptualizarlo más, pero nombrarlo en la cotidianidad nos está costando trabajo, ¿no? Este sentir, y que la FIL Guadalajara marcó con mucha claridad, ¿no? Haber convocado a todos los de las ferias para hablar qué pasó en Frankfurt o qué pasó en Argentina, pero qué pasó en las regionales, y si analizamos qué pasó desde Veracruz, la universitaria de Veracruz, qué pasó con la de Hidalgo, donde las políticas culturales estatales son muy distintas, por cierto, ¿no? Y eso da un efecto muy importante en qué sucede con la de Monterrey, que es así como otra feria muy difícil de verla desde el ámbito de la construcción de una cultura lectora, sino tiende a ser más de venta de libros, tiende a ser más una venta, a diferencia de la de Mérida, que tiende a ser una construcción de una comunidad lectora, o la de Oaxaca, ¿no? Que también son como importantes estas diferentes categorizaciones de ferias, de libros, todas con piso. Bueno, no todas, el casi 70 o 75% tienen piso universitario. Son las universidades las que ponen el piso, se suben, se montan las comerciales, o algunas son de las secretarías de cultura estatales, ¿no? Pero cuando han intentado la industria poner sus ferias de libro, no les funciona. No sé si recuerdan aquella que se daba en el centro Banamex o alguna cosa así, ¿no? Cuando la Cámara de la Industria Editorial ha convocado a una feria, no funciona. ¿Cuál es la razón? El piso universitario. Es decir, ese lector, esa convocatoria de análisis, esa convocatoria de contenido es la que finalmente acaba ganando frente al producto. Eso es, bueno, son cosas ahí que fui diciendo vagamente, pero que están ahí presentes. Alejandro. Sí, eso es muy interesante. Y bueno, nosotros somos un espacio universitario que justamente está para poder reflexionar esas cosas más allá de lo que en la feria pase a más largo plazo, ¿no? Y ofrecerle a quienes nos ven elementos para comprender más allá de eso lo que está pasando, ¿no? Yo creo lo que nos enseñaba Eduardo Andión cuando éramos sus estudiantes es, había un juego del poder, ¿no? Donde decíamos, los agentes se van moviendo, van haciendo asociaciones, se van protegiendo de acuerdo a las reglas mismas del juego, ¿no?
y este va cambiando con el tiempo, ¿no? Y era súper difícil, un día que nos puso a jugar eso, era súper difícil decir que alguien toma en absoluto el poder central, ¿no? Porque siempre están los demás grupos moviéndose, ¿no? Y creo que esa metáfora del juego sigue siendo válida hoy para ver la feria o para ver otros campos, como el del cine, por ejemplo, ¿no? Yo veía, curiosamente, ahora que estamos hablando de esta perspectiva de género que invade el mundo literario, pues también está en el cine, ¿no? Antier veía una secuencia de cortos que estaban pasando en Canal 22, ¿no? Que eran casi todos de Guadalajara, ¿no? Y era como un concurso de películas, ¿no? De cortos, ¿no? Pues que están bien hechos, están bien filmados, etcétera, pero el 90% tenía exactamente esa temática, como si fuera un concurso de eso, ¿no? Entonces, los discursos no nada más están en la feria, sino están, por ejemplo, en el teatro, o están en el cine, o están en la música, o en otros, ¿no? Y vale la pena, quería cerrar con eso. Por ejemplo, nosotros hemos usado una página norteamericana que se llama TV Drops y que se dedica a hacer como la bolsa de valores de los tópicos que están prevaleciendo en las distintas narrativas, ¿no? Y se van moviendo todo el tiempo. Y empezaron por la televisión, pero luego fueron al cine, ahora ya lo hacen con el teatro y con la literatura. Entonces tú puedes decir, a ver, si el tema va a ser la traición de dos personas en una relación amorosa, ¿no? Que se da en la periferia de las ciudades, cuáles son las soluciones que existen en esta obra de teatro, en esta novela, y puedes prefigurar lo que se va a decir el año que entra a partir de consultar esa página, ¿no? De hecho, hay gente que produce contenidos a partir de consultar esa página, ¿no? Entonces ahí esa discusión del juego ya está asimismo tipificada en Internet, porque hay alguien que está cruzando esos discursos. Entonces cuando leemos nos afrontamos a esa red, ¿no? No, nunca a un discurso individual, sino a una posición que se está moviendo en el tablero. Nada más. Perfecto. Bueno, pues sí, vayamos como sugirió ya Jerónimo, cerrando. Evidentemente son puntos y seguidos que tenemos que dejar ahí en pausa, aunque se establecieron varias líneas de discusión que nos pueden permitir seguir hacia adelante. Yo siento que queda la provocación de esperarnos unos 3 meses más, quizá para hacer otros conversatorios, a lo mejor puede ser provocado por Filminería o alguna feria que seguro de aquí a marzo viene Argentina primero, ¿no? Que hay que tomarla en consideración, algo va a pasar. Argentina no se va a quedar callada. En fin, hay cosas que van a suceder el próximo año y bueno, obviamente dejar aquí abierta la posibilidad de que este tipo de conversatorios podamos seguir teniéndolos y compartirlo con la gente que nos sigue, que nos mande también, es decir, esta conversación que está aquí presente, bueno, agradecerles a los que están escribiendo, he leído ya las intervenciones y creo que afortunadamente hemos ido tocando gran parte de lo que pues Víctor, Rocío, ¿no? Nos está compartiendo y bueno, pues ahí estamos. Entonces, bueno, perdón, vamos haciendo un enunciado final de lo que nada más nos queda así en el tintero y que seguiremos trabajando para generar la agenda, como decía yo, 2021 y quizá hasta la 2022 nos va a acabar afectando esto. Adelante, quien quiera. Yo básicamente, un medio tuit. Creo que digamos, antes del vivo lo conversábamos y creo que digamos, un elemento central digamos, que este entorno digital permite articular es justamente visibilizar el grado de expansión que tiene el epicentro en la FIL, pero que en realidad se vuelve desbordante. Pero en ese desborde me parece que, bueno, nada, hay múltiples posibilidades de encuentro y es lo que me parece más saludable de todo este fenómeno pandémico y digital combinado, ¿no? La verdad que creo que hay que tratar de encontrarle, digamos, esa dimensión que, bueno, nada, cuando nos abran las puertas seguramente estaremos todos en Guadalajara, pero mientras tanto creo que tuvimos la oportunidad de
entrar a una cantidad de conversaciones y de participar en una cantidad de conversaciones que no hubiera sido posible estando allá corriendo entre los pasillos, ¿no? Tendremos menos libros, ¿no? Hemos cargado, pero bueno, los pasajes de avión y los hoteles que no pagamos serán invertidos en libros, ¿no? Básicamente. Gracias, Sofía. Gracias a todas, todos. Gracias a ti, Jerónimo. Dime, Vianey, adelante. Sí, Vianey. Pues ya para cerrar, pues agradezco, ¿no? La colaboración aquí me gustó mucho el ejercicio de reflexión con ustedes. Pues nada, que pensar, ¿no? En si realmente la cadena de producción, la industria se fortalece, si las intermediaciones también hace que ciertas cosas se diluyan. Pues pensar también que la industria debe trabajar con ética, cierta postura ética ante estas nuevas, pues no sé, situaciones. Y pues también dar a conocer con estos medios, ¿no? Con estas alternativas interlínea, que propicien, ¿no? Que también los lectores conozcan qué hay atrás de toda esta cadena de valor, y que sepan, ¿no? Que, pues, qué implica editar, qué implica formar parte de este sistema, y le dé, ¿no? Ese valor que tiene el tener un libro en las manos y qué pasó durante todo ese proceso, ¿no? En general, yo creo que el espacio puede permitir esto, ¿no? Estoy muy, muy emocionada por lo que pueda pasar el siguiente año. Ay, qué bonito. Adelante, Daniela. Sí, creo que aquí se marcaron como varias cosas que tendremos que ir analizando durante el próximo año, sobre todo a inicios del año, ¿no? Por todas estas prácticas que hemos seguido, creo que como personas, ¿no? Siguiendo un evento de esta naturaleza, ¿no? Una feria del libro de manera digital y que teníamos varias pantallas conviviendo y varios efectos distractores y no tanto porque quizá mientras hacíamos actividades de casa estábamos escuchando una conferencia. Entonces, creo que son cosas que se están moviendo también al interior de nosotros y creo que la manera en que nosotros podamos aprovechar estas herramientas digitales, pues también, ¿no? Porque a veces nos centramos efectivamente en la nostalgia, en el extrañar la normalidad como la conocíamos, etcétera, pero creo que el reto será cómo pues estos medios, ¿no? Estos medios digitales pueden ayudar a que nosotros mismos pues también compartamos conocimiento y también lo podamos ir generando, porque efectivamente a lo mejor la venta del libro quizás se vio un poco olvidada para esta feria, lo pongo así en posible, pero es verdad que creo que con todas estas conferencias y todos estos nos soltaron temas y que seguramente esos temas van a provocar que la gente que los vio, el público que lo vio, se interesen por esos temas y busquen libros. Entonces creo que también puede haber un efecto ahí interesante y bueno, pues sí, será muy, muy, pues sí, interesante también ver lo que suceda en las primeras ferias del año, ¿no? ¿Qué cosas van a repetir, qué cosas van a mejorar y qué cosas van a modificar? Entonces será muy interesante seguir este diálogo porque creo que hay que dar espacio y hay que dar tiempo, que la feria ya tuvo, digamos, sus 34 años de manera presencial, entonces, bueno, pues hay que dar oportunidad a las ferias que ahora se consoliden, pues, de diferentes maneras, ¿no? Entonces creo que será muy interesante ver toda esa parte hacia adelante. Y bueno, pues muchas gracias a todos porque sí fue muy, muy nutritivo el diálogo durante toda esta semana. Eduardo. Sí, a mí lo que me pareció fue que fuimos testigos de una tomografía que nos permitió la virtualización de la feria. Una tomografía que se combinó con rayos infrarrojos, rayos X,
sea, vimos todos estos como rebanadas múltiples que tiene el fenómeno social que es la feria, y eso llevó a incluso plantearnos la idea de que qué es lo que está cambiando que va a extinguirse. O sea, porque una de las cosas que tú estabas señalando, Sofía, era precisamente cómo designar esto que estaba pasando. Y efectivamente estamos viendo cosas, como decía Jerónimo, de extinciones o de posibles extinciones, de especies en vías de extinción. Y en ese sentido también la idea de que a lo mejor están surgiendo nuevas entidades que están todavía mal hechas, que quizá no están suficientemente funcionales, que están todavía con patas mal hechas, pero creo que lo que está produciendo este fenómeno de la pandemia es precisamente este efecto de transfiguración, de extinciones y de emergencias que efectivamente en términos emocionales puede producir incertidumbre, pero para muchos otros genera cierto tipo de una esperanza trágica, en el sentido de hay cosas que ya se van a morir y hay cosas que están haciendo, ¿no? O sea, creo que eso es lo que yo sentí con respecto a, por ejemplo, la pérdida esta de el vagar y encuentros y hallazgos aleatorios, y no este procedimiento de ir a buscar cosas específicas porque pues no me sé bien cómo está la interacción entre la pantalla y lo que ando buscando. Entonces, hay ahí una dimensión que uno dice, pues eso se va a extinguir. No sé si, como decía Felipe, nos produzca hambre o un esquema deseante de que ahora sí queremos estar físicos, pero no sé si genera más bien bulimia o nos vamos a empachar y luego ya no volvemos a ser tan golosos, pero a lo mejor sí va a generar este tipo de hambruna de querer estar nuevamente física y corporalmente. Creo que sí vamos a cambiar, estamos cambiando, no sabemos incluso lo que está pasando. Como decía Rilke en Cartas a un joven poeta, cuando estamos tristes es básicamente porque algo entró en nosotros que todavía no hemos designado, ¿no? Que todavía no al cual todavía no tenemos nombre. Entonces le decía al poeta, estás triste porque hay algo nuevo en ti que todavía no reconoces. Y creo que esa es una de las cosas que podría estar sintiéndose ahora con el fin de esta film. Eso sería mi comentario final. Alejandro. Sí, muy bien. Yo muy brevemente, bueno, primero decirles a todos que me encantó tenerlos acá y escucharlos a cada uno, porque las visiones de cada quien enriquecieron enormemente lo que de entrada uno piensa, ¿no? Y sabemos que compartimos un espacio, pero que en realidad las perspectivas son muy distintas, ¿no? Y se van enriqueciendo. Yo creo que una de las cosas que, por lo menos para mí, son muy importantes es que la palabra sigue siendo una herramienta fundamental de la cultura humana, de la organización social, ¿no? Los antiguos sofistas decían que no se piense en lo que no aparece, ¿no? Esa es una primera instancia, ¿no? Es decir, si algo está verbalizado y está publicado y está oralmente manifestado, pues ya nos lleva a reflexionar sobre eso, ¿no? Entonces la presencia es un primer punto que hay que ganar y después, y digamos, eso es algo que hacen los libros, y después hay que sostenerlo argumentadamente, ¿no? Es decir, aparte de eso hay que tener razón en lo que uno dice, ¿no? Y eso está por verse y discutirse en el futuro, ¿no? Y hay cosas que se instalan, que permanecen mucho tiempo y que creemos en ella a pie juntillas, y después alguien 100 años después descubre que no eran ciertas, por ejemplo, ¿no? Que esa es otra de las cosas que son muy vitales en los libros. No sé, por ejemplo, para mí era muy claro que el tema de la Malinche en México, ¿no? Que estaba trabajado en el libro del laberinto de la soledad, pues estacionó ese tema que venía del siglo XIX y ya condenamos a la Malinche, como nadie se preocupaba por eso, hasta que alguien hace un libro que dice vamos a reestudiar ese tema, a ver si es cierto, y descubre que sobre la historia de esa mujer hay mucho más de dónde sacar, ¿no? Y que no teníamos que considerarla una traidora, y es un nuevo descubrimiento que lo hace la edición, es decir, la investigación y la edición, ¿no? Entonces los libros son cosas que cobran presencia, crean argumentos, pero generan discusiones posteriores, ¿no? Y eso
ese fluir siempre está en constante cambio. Y en efecto, la feria es un momento como para darse cuenta de por dónde están esas cosas, pero no lo tomamos como dogmáticamente, sino que lo que funde en nosotros es la necesidad de repensar nuestra propia realidad y discutir esa que está publicada incluso, ¿no? Eso es lo que mantiene el espíritu vivo de la feria, que nos hace esperar cosas nuevas y rediscutidas para la próxima, ¿no? Pues sí, yo nada más retomo esta frase, este enunciado de la inauguración, que esto es un ensayo del futuro, un ensayo que está permeado con estos conceptos de este asunto de los sin frontera, lo líquido, el reconocimiento de las rupturas. Me gustó esto de la tristeza, creo que le da un sentido muy amable, ¿no? A estas sensaciones que tenemos ahorita, ¿no? El marcar las esperanzas como algo tan humano, que está ahí presente, y que justo este diálogo está, pues, buscando construir, ¿no? Los cimientos de algo que esperamos que suceda, que no sabemos qué es, todavía no tiene nombre, pero que me da mucho gusto que pues en esta reflexión desde tantas disciplinas, visiones, edades, lugares socioeducativas de todos los que estuvieron aquí presentes, ¿no? Y además la gente que nos estuvo siguiendo, ¿no? Al final, bueno, pues aquí hay pues evidencias, ¿no? De gente que estuvo aquí escuchando, Rocío, Álvaro, Santiago, al final también se unieron, ¿no? Agradeciendo este diálogo. Y bueno, pues no me resta más que mandarles un abrazo virtual a todos, que es algo que extrañamos, creo que es lo que más extrañamos de la FIL, es el abrazo, es algo que se manifestó, pero pues aquí estamos y bueno, pues nos vemos en unos meses en cuanto al público y ya veremos acá en nuestro equipo de trabajo cómo le vamos trabajando. Pues muchísimas gracias a todos. No hay más que decir, más que punto y seguido. Seguimos. Nada más. Gracias. Hasta pronto. Bye. A todos. Gracias. Bye.